Fijaros que dentro de todo tienen una tercera parte que se autofinancian. Se autofinancian o tienen sponsorizaciones. También se ha de decir que estar en Londres tener un museo en Londres es diferente que tenerlo en Barcelona. Es diferente en Barcelona. En Madrid tienen más posibilidad de sponsorización y en Londres tienen mucho más que en Madrid. Por lo tanto, la parte de aquí se habla mucho de sponsorización, aquí se ha de un poco al tanto, porque de empresas, si estamos hablando, por ejemplo, si hablamos del principio, cuando entré en el museo en los 80 ahora, es que ha desaparecido casi todo. El centro de poder, desde FEXA, las compañías eléctricas, ¿no? Ahora las cajas, empresas que habían o se han juntado, como Aguas de Barcelona, se han juntado a una multinacional, y de alguna manera la sensibilidad de Aguas de Barcelona cuando creó el Museo Akbar actualmente es completamente diferente. Por lo tanto, lo que es ya desde años es sumamente difícil buscar sponsorización, y cuando se han encontrado grandes sponsorizaciones se va a Madrid, que es Endesa, que es el Corte Inglés, que es Fomento y Construcciones, que son estas grandes empresas. Pero aquí, en este momento, tenemos poco dinero. Bueno, esto es por una parte, os he explicado como un ejemplo de descentralización, pero un ejemplo muy interesante que ahora me gustaría estudiarlo un poco más. Vamos a otro tipo de museos, que sería el museo que he dicho aquí de museos de entorno, o ecomuseos, es decir, museos que de alguna manera están repartidos en un territorio limitado. El primer museo de este tipo fue el Museo de Iron Beach en el 68, cuando fue el lugar de nacimiento del museo industrial, aunque habían iniciativas. Vamos a pensar que Capellades se creó, el Museo de Papel de Capellades se creó en 1858 por unos empresarios. Así que hay gente que tiene una visión de futuro y de alguna preservaron el molino. Pues este fue, de hecho, Capellades se puede unir a la corriente de museos etnológicos, que entonces sí que había museos que se preservaban trabajos preindustriales, pero ahí en Bridge preservaron un valle de 12 kilómetros. Lo interesante de este valle es que aquí fue donde nació, se produjo por primera vez el hierro calado con carbón mineral. Y esto es importantísimo en la historia de industrialización. La historia de industrialización es el textil, es la máquina de vapor, es el carbón y es el hierro colado. El hierro que se funde, que se llega a fundir con carbón de coc, porque con los bosques, con el carbón de madera, que hubo, por ejemplo, aquí en Anglés hubo un autor aún existe la estructura, con carbón de leña, es la manera de pelar el país, es decir, no hay suficiente leña para hacer carbón vegetal para hacer los altos hornos. Entonces todo esto es toda una región. Lo importante de aquí, que nosotros también lo hemos seguido, es que incorporó dentro de este concepto de museos no solo los museos, sino también incorporamos el patrimonio industrial. El elemento más importante es el Iron Bridge, el puente, pero hay pues canales, hay la línea de tren, hay toda una serie de lugares que se visitan. Se visitan la casa de Derby, que fue el que hizo la primera fundición con hierro colado. Han reproducido un poblado del siglo XIX industrial. Bueno, hay toda una serie de elementos. Y este museo es un museo que es un museo que ha tenido una gran... ha trabajado mucho en el turismo, es un museo turístico, es decir, te pasas allí, puedes estarte un par de días visitando cosas, entrando a los museos que hay, visitando los museos, viendo el canal, etcétera. Y aquí veis el puente de Iron Bridge, que es el primer puente de hierro, es decir, con hierro colado. O sea, no sois técnico, pero el hierro colado solo resiste fuerzas de compresión, no de tracción como el acero, como este de aquí. Esta columna, estas vigas no se podían hacer con hierro colado. Entonces todo trabaja de tracción. Bueno, y eso técnicamente fue el primer puente de hierro
en 1850 me parece, y esto es el horno que descubrieron, que como veis lo tratan como como una arqueología industrial. Y un poco de aquí viene el término en inglés de arqueología industrial, porque en parte los primeros que fueron interesados fueron historiadores de la ciencia y también arqueólogos que estudiaban los restos materiales de la industrialización como si fueran elementos de arqueología. Yo he visitado varios centros, a veces que eran de finales del 18, que iban excavando, encontraban un trozo de rueda, la estudiaban, y iban toda la metodología arqueológica del Museo Industrial. Bueno, esto, si queréis museos industriales, es un museo carismático e imprescindible para ir a ver si estás en el campo del patrimonio industrial. El segundo centro fue el Le Creusot, que se hizo en el 68, este fue más o menos en el 63. Supongo es el primero que se llama ecomuseo. Fue uno de los ecomuseos de Henri Rivière, supongo que habéis hablado un poco, y de Varin, que son los dos padres de los ecomuseos, y en los que de alguna manera tenía una filosofía que venía, como se decía antes, de este cambio de después de la guerra, que tuvo un momento álgido en el 68, un poco, sobre todo era la filosofía de hacer participar los ciudadanos del lugar, ¿no? De un museo que iba la gente pues que estaba preparada, o digamos las élites culturales, un museo que rescataba elementos del patrimonio industrial, en este caso, de la sociedad, y de alguna manera la gente participaba. Después la práctica es un poco diferente. Este museo está formado por este centro, es el Château de la Verrerie. Esto es una antigua fábrica de cristal, de vidrio del siglo XVIII, que el Schneider, que era el amo, la convirtió en su residencia, que es este de aquí, y creó pues un centro metalúrgico que desgraciadamente lo han destruido casi totalmente, y solo han dejado algunas naves que está aprovechada por la universidad. También es muy interesante el Ciudad de Le Creusot, porque de hecho es su colonia industrial, no es una colonia industrial, pero de hecho Schneider pues casi todo el mundo trabajaba por la empresa, y había muchos edificios que eran edificios directamente creados por la finca Schneider. Le Creusot tiene varios centros, tiene una mina de carbón, tiene también una briquería para hacer tejas y ladrillos, fue uno de los primeros centros digamos de este tipo que se realizaron en Francia. Este museo ha tenido una vida difícil. Prometía mucho, después el Estado francés, que es muy centralista, esto un poco lo dejó, y desde entonces, yo he ido varias veces, han tenido muchas dificultades para ser lo que querían ser. Tienen una visión de que quieren ser un centro de patrimonio industrial, pero esto les cuesta mucho. Están en una comunidad que se llama de municipios, me parece que son 14 municipios, es un lugar de una gran concentración industrial, pero digamos el museo, al no ser una zona muy turística, cuesta mucho que se tire adelante. Pero este museo ha hecho historia dentro de las concepciones de Rivière y Varin sobre el hecho de museología. Está entre París y Lyon. Si vais a París o Lyon, con el TGV estáis en 20 minutos o media hora a Le Creusot. Y a pesar de todo, es un lugar interesante para visitar. También se ve poblados obreros, que tienes una visita general de la región. El tercer museo que os quiero presentar de tipo ecomuseo fue el Museo de Bergslagen. Estamos en Suecia, estamos al norte de Suecia, y este museo, ellos claramente se inspiran, o dicen de inspirar en los ecomuseos franceses, y todo en Le Creusot. Estocolmo está un poco más abajo, o bastante más abajo. Esto era una región minera de hierro, y de alguna manera su actividad principal era el carbón, el hierro y la fundición, y tiene la característica
de que la población participa mucho en su gestión. Digamos, el concepto de comuseo aquí sería muy importante. Y ellos tienen, me parece que son 3 o 4 museos, y tienen una gran cantidad, pero 50 elementos relacionados con patrimonio industrial. Algunos entras, a veces los otros son monumentos, pero está casi todo gestionado por voluntarios. Y tienen un gabinete central, una central que hay 2 o 3 personas, pero no más. Y lo otro, digamos, son voluntarios, gente del pueblo que, digamos, arregla su monumento. Lo que es importante de esto de la red, que también, insisto, en la red nuestra, es que seguramente este monumento o un pequeño museo que está en este territorio solo no es nada. Si está en el mapa con 70 lugares, la gente se hace unos recorridos. Es decir, que la gracia, y para el museo nuestro de aquí, es que el museo, no sé, no quiero decir un nombre cualquier, la fascina de la Espluga de Francolí, como fascina, no se conocería, sería difícil, pero si está conectado, de alguna manera, es la manera que la gente sepa. Digamos, yo creo que, de alguna manera, las redes forman con un lobby. Y este es un caso muy interesante, es un caso muy interesante de un museo en una región que explica su región, que explica una cantidad de aspectos del mundo del hierro y del carbón, y verdaderamente se nota mucho que la gente ha restaurado, no hay grandes instalaciones museográficas, sino que se ha restaurado por la misma gente, ¿no? Bueno, este está equivocado. Engelsberg es uno de los museos, es un horno. Esto, por ejemplo, es uno de los museos, bueno, de los lugares que se pueden visitar. Cada uno, digamos, tiene tiene una historia, una explicación dentro de todo el sistema de museos. La tercera parte, digamos, estos son museos que ocupan 12 kilómetros, 70 kilómetros. La otra, ahora vamos a lo que llamaríamos museos territoriales, en el sentido, no lo quería llamar regionales, pero digamos, sería que ya no ocupan un lugar que sería como una comarca aquí o como un municipio grande, sino que ocupan zonas como Renania, como Cataluña, como Grecia, etc. Y de aquí, el primero que quería hablar es el Museo de Gales. El Museo de Gales, el Museo Nacional de Gales, es un museo que está formado, están aquí, por 6 o 7 museos, de los cuales 4 son museos industriales. Gales, como sabéis, es el lugar del carbón, y varios de estos museos están relacionados con el carbón. Es un museo centralizado, pero no tan centralizado como después os veréis con los alemanes, sino que cada museo, digamos, hay un centro coordinador y cada museo tiene una independencia muy grande. Es lo mismo que el museo del Science Museum de Londres. Es decir, yo fui una vez con la directora del Museo de Londres a ver el Museo de York, el director del Museo de York era importante, había como una jerarquía del Museo Central, pero no había un mando directo, es decir, del Museo de Londres. Estos son matices, pero cuando hablamos de organizaciones es importante, es decir, ver cuál es la relación de arriba al de abajo. Yo explicándolo, hablando antes con la futura organización en Cataluña, es decir, las organizaciones verticales, digamos, que son las organizaciones de empresa, de alguna manera sirven más para un objetivo concreto. Las organizaciones difusas fomentan más la creatividad, ¿no? Es decir, yo un poco lo que he ido trabajando es en organizaciones inteligentes. La organización inteligente es la que, de alguna manera, la gente aprende de los otros. En cambio, las jerárquicas, la creatividad va muy centralizada desde arriba. Es difícil, contra más jerárquica es la organización, es muy difícil ser creativo. Porque ser creativo, hay una cosa muy importante para ser creativo, es que te puedas equivocar. Si te equivocas, si haces cosas bien
y te equivocas, te hace una bronca, a la segunda se te acaba la creatividad de golpe. Es decir, bueno, ya haré lo que me digan. Y por eso yo creo que los ingleses